Bueno, esas diapositivas que ustedes ven ahí, que es que las vamos a trabajar por tres clases, todo el tema de riesgo de crédito, pero antes de iniciar con eso, quiero iniciar con el tema de las notas. Igual yo les envié un correo, nada diferente de lo que está acá. ¿Por qué, Marley, tienes el quiz 2 en azul? Eh, Pasó contigo, pasó con otras dos personas del grupo del martes que no tenían esa nota. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que hubieran sacado en el examen por el 60%, por supuesto no iba a ir sobre 5, lo replicaba en esa nota que les hacía falta, pues para que no quedara el cero. Por eso ese 2.7 y por eso en fondo azul. De resto, con los demás no hay inconveniente. Había otra chica, pero se retiró, no sé, la registró tarde, la asusté y se retiró, no tengo ni idea. Nunca me había pasado, pero bueno. Eh, esta nota que tengo acá sería la definitiva del corte, creo que yo se los envié, pero antes de subir notas quiero saber, ¿están de acuerdo? ¿Hay preguntas? ¿Hay reclamos? Les envié el parcial solucionado, los talleres. Eh, no sé, de hecho les fue muy bien. Eh, y me alegra mucho en el grupo de la noche. Bueno, también es que son más personas, hubo de todas las notas, pero bueno. Eh, entonces, ¿tienen preguntas o todo claro respecto a las notas al primer corte? Para mí todo claro, profe. Ok, Mariana, gracias. Los demás, bien. Sí, señor. Listo, vale. Bueno, entonces esas son las notas que subiré. Mm, y bueno, vamos a iniciar entonces segundo corte. Vamos a estar navegando entre diapositivas, documentos de Word. Ustedes también verán dentro del Drive una carpeta que dice SARC, ¿no? Que es lo que les mencionaba del capítulo 2 de la ley 100 de 1995 y tres anexos, no los seis completos, ya vamos a hablar un poquito de eso, cómo los vamos a utilizar. Mm, y antes de iniciar el tema, lo puse al principio porque de pronto después se me pasa, del tema de las exposiciones. Entonces, ustedes junto con Alejandra los puse en el tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, independientemente del tema, para que estuvieran de últimas. Eh, pues por lo mismo que les toca coordinar con personas del martes. ¿Mm? Yo igual les envío un correo. Mañana les envío un correo actualizado porque de aquí se retiró una chica y del martes en la noche creo que se retiraron dos personas. Entonces, el 23 de marzo arrancan las exposiciones con riesgo de liquidez, luego hasta el 6 de abril porque pues se mete Semana Santa, riesgo operativo, y después aquí sí hay dos fechas, ¿m? De riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, porque, ok, ustedes van a coordinar con las personas del martes, pero en abril 12 sí me van a presentar acá ustedes, ya después
Les doy detalles, por lo pronto les doy la fecha, les aclaro, ok, los que son del martes me van a presentar lo que corresponde el martes y ustedes el lunes 12 de abril. ¿Listo? Eh, en- ¿Cómo, Nicolás? Le escuché bajito. No se tienen que conectar, ojo. Eh, yo les decía, no, o sea, no lo voy a hacer obligatorio, pues que ustedes se tienen que conectar el martes o que los del martes el lunes porque es fuera de su horario. ¿Mm? Sí les pido que coordinen la exposición con los del martes, ejemplo, son eh, 13, 13, 14 reviso, es que como les digo, algunos que se retiraron y se retiraron después de que, de que había enviado los correos. Pero son, hagan de cuenta, 13 personas, 5 acá, 8 del martes, ¿m? Que van a trabajar entre ustedes 13 el tema de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿M? Eh, Ustedes presentan el lunes lo que les correspondió a ustedes y los del martes pues presentan el martes lo que les correspondió a ellos. De las otras exposiciones no se tienen que conectar. Si se quieren conectar pues bienvenidos, si no igual ustedes saben, eh, la clase queda grabada. Ahora, de esto no hay evaluación en cuanto a quiz, parcial. ¿M? Y quiero recordarles cómo se evalúa el segundo corte. Uno, la exposición que realizan y dos, un taller de riesgo de crédito. Y ya. ¿M? O sea, no va a ser parcial, no va a ser más quizzes en este segundo corte. ¿Vale? Entonces, si asisten a la clase de riesgo de liquidez operativo, de la de lavado de activos de la parte del equipo del martes, chévere. Si después quieren revisar el video, chévere, pero pues eh, no van a tener que hacerlo pues por una nota. ¿Mm? ¿Sí, Nicolás? Claro, igual mañana les envío el correo. eh, Mañana les envío el correo. eh, Coordinan. Mm, y si se dan cuenta, eran dos clases de riesgo de crédito, decidí incluir una más, eh, para que no quedara tan pesadas esas dos clases, porque pues no es difícil, pero sí es de mucha información. Y por otro lado, para darles un poquito más tiempo a todos en general con el tema de las exposiciones. ¿Mm? Y como les digo, ustedes como tienen que coordinar entre el lunes y martes, los dejé intencionalmente de últimas por esa razón. No es lo mismo un grupo, ejemplo, que fueran solo ustedes cinco. ¿Mm? O hay otra alternativa, no lo había pensado, pero se me acaba de ocurrir, no sé. Hola Alejandra. Buenos días. Tranquila, que se... eh, pero bueno, ya ven el manejo que le quieran dar ustedes, que no coordinen entre los del martes, sino dejo a los del martes aparte y ustedes aparte con un solo tema. También es otra opción. No sé cómo prefieren. Opinen pues. Y lo decidimos eso sí de una vez.
sea, les resumo. ¿Las exposiciones? Sí, Alejandra. Eh, bueno, alternativa uno se hacen en equipo con los del martes, como les había enviado en el correo, como les había informado. El tema es riesgo de lavado de activos. Lo puse intencionalmente que fuera en el último, por lo que pues tenían que coordinar con los del martes. ¿M? Por nada más, no tiene que ver con nivel de dificultad, nada de eso. Para mí son exactamente iguales en cuanto a cantidad de información, nivel de dificultad. ¿M? Opción 2 que se me acaba de ocurrir, les soy sincero, no lo había pensado. Pues nada, dejo el grupo el martes y ustedes aparte. Como lo tenía previsto dentro de la opción uno, aunque coordinaran con los del martes para una sola exposición, que igual lo que les correspondiera a ustedes lo presentarán el lunes y lo que les correspondió a los del martes pues lo presentaban el martes, ¿m? El 12 de abril. ¿M? Igual van a tener que presentar el 12 de abril. Eh, o se hacen ustedes solos y no coordinan con los del martes, sino solo entre ustedes cinco. No sé, cuéntenme. ¿Ibas a decir algo, Alejandra? No, entonces, pues, si es así, no hay problema en hacernos todos nosotros, ¿no? Para el lunes, pues, que tiene O sea, ¿te refieres a ustedes cinco? sí. Ok, ¿tú qué opinas, Mariana? O sea que con los del martes, ¿no? Eso es la alternativa pues que acabo de plantear, que Alejandra dijo que está bien ustedes cinco, ¿tú qué dices? ¿Con los del martes o solo ustedes cinco? Pues, profe, yo pienso que, pues, pensando todas las posibilidades, entre los cinco también quedaría bien. O sea, no tengo ningún problema si nosotros cinco o con los demás, pues la verdad, para Li- mí no hay inconveniente. Listo, Mariana. ¿Y tú, Marley, qué opinas? Profe, no, pues yo opino que sí, los cinco es mejor la organización, porque pues, digamos, en mi caso no conozco a nadie en la noche, y pues siempre crear una exposición es de tener contacto y eso, entonces pues se me hace como más dispendioso. Y Listo. pues, si mis compañeros no tienen ningún inconveniente, pues me parece perfecto trabajar en relación. Vale, Marley. ¿Y Diego, qué opina? Profe, pues, o sea, digamos, o sea, si nos hacemos los cinco, igual nos toca hablar, o sea, nos tocaría hablar la hora, sí, toda la clase, por decirlo así. Ojo, O, voy a hacer una aclaración. Hora y media, sí, hora y 20, hora y media la presentación, no 3 horas. Claro, yo inicialmente había dicho toda la clase, pero pues tengo que tener presente que del martes la clase son 2 horas. ¿M? Entonces no les voy a decir a los del martes hora y media y a ustedes 3 horas. ¿M? Mm, primera aclaración, pero listo, siga. no, pues, profe, sí, los cinco, es más fácil Listo, vale. para organizar. Listo. Entonces, listo, ya me encargo de cuadrar yo con los del martes. Ahora, como van a trabajar solo los cinco un solo tema, pero igual, o sea, hoy y las próximas dos clases son riesgo de crédito, ya empiezo, no se preocupen. Después se mete el lunes festivo, el 22 de marzo, luego viene Semana Santa y luego sigue abril 6. Igual les voy a dejar
escojan el tema, si riesgo de liquidez, si riesgo operativo, si riesgo de lavado de activos. Eh, y bueno, entonces si les parece para el 6 de abril, para el 5 de abril, digamos. ¿Se han mirado algo de los temas o no? Ese silencio se me hace que como que cuál cojo, cuál cojo. eh, un poco lo que les decía, de cualquiera de los temas, incluso de riesgo de crédito, de riesgo de mercado, pueden encontrar información por montones. Hace poco me enviaban información de un seminario de riesgo de crédito que me llamó muchísimo la atención. eh, y es como de 148 horas solo riesgo de crédito. Asimismo, aquí en Colombia hay diplomados de 64 horas. Ojo, no les ando diciendo tomen un diplomado. El punto es basándose uno en esos brochures, por supuesto en lo que encuentra de artículos, de revistas en la web. Sin ningún problema puede uno montar material para hora y media. Eh, Se vale por supuesto el tema de ejercicios, ya se van a dar cuenta aquí gran parte de... Va a haber una parte muy teórica de riesgo de crédito, pero va a ser más práctico, que es lo que me interesa finalmente. Asimismo, riesgo de liquidez tiene unas fórmulas sencillas. Bueno, todos son distintos, pero no tiene ningún inconveniente cualquiera de los tres. Ahorita al final me recuerdan, revisan o si se quedan con el de riesgo de lavado de activos, en fin. Y vamos a iniciar. Entonces, como les decía, vamos a estar trabajando la circular 100 de la Superfinanciera con todas sus actualizaciones porque año tras año cambian cosas. Se divide principalmente en esos 4 ítems que vamos a trabajar nosotros: principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio en la cartera de créditos y reglas adicionales para el adecuado funcionamiento del SAR. El SAR es el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. ¿Qué no vamos a tratar? Revisoría fiscal y supervisión del SAR por parte de la Superfinanciera de Colombia. ¿Por qué? Uno, pues tal cual son más temas de revisoría, de supervisión. Si estuviéramos en un tema de legislación, es muy importante, no sé, una especialización como auditores, o ya estuviéramos haciendo un curso a profundidad, o incluso estuviéramos trabajando pues temas de riesgo de crédito que tenemos que irnos al detalle de algunos aspectos de algunas organizaciones, lo haríamos. En este momento no. ¿Cuál es la idea de riesgo de crédito? Como les decía, que aprendamos cómo funciona en Colombia, que aprendamos a calcular esas pérdidas esperadas, esas provisiones que deben calcular principalmente los establecimientos bancarios. Todas esas son los tipos de entidades obligadas a adoptar un sistema de administración de riesgo de crédito. Nosotros nos vamos a centrar en el trabajo de los establecimientos bancarios. Ojo, la circular, el capítulo, sus anexos, es igual para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no trabajamos anexos 2, 4 y 6? Porque ya van a ver que tiene que ver con casos excepcionales o otros casos que no vamos a trabajar acá. ¿Qué entidades no están obligadas a adoptar un sistema de administración de riesgo de crédito?
casas de cambio, almacenes de depósito, administradores de pensiones y cesantías e intermediarios de seguros. ¿Mm? Ahora, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de la evolución del riesgo de crédito, se planteaba un modelo general, un modelo estándar y después un modelo interno. ¿Mm? Aquí sucede exactamente lo mismo. Se plantea un modelo estándar, el que está en la circular, pero se deja abierta la posibilidad a un modelo interno, es decir, que cada establecimiento plantee su propio sistema de administración de riesgo de crédito, pero sujeto a ciertas condiciones, ciertos requisitos. ¿Mm? Entonces se tiene que hablar de las políticas de administración del riesgo de crédito, procesos de administración, modelos internos para la estimación o cuantificación de pérdidas esperadas, el sistema de provisiones para cubrir el riesgo de crédito y los procesos de control interno. Nosotros no nos vamos a centrar en los procesos de administración ni en los procesos de control interno. ¿Por qué? Es importante, sí, pero si estamos hablando de un tema, ejemplo, de diseñar el modelo interno, ¿m? Debemos diseñar todos esos procesos, o si ya estamos trabajando en una entidad, ojo, estamos trabajando o vamos a trabajar, vale. Si estamos trabajando o vamos a trabajar, es decir, no sé, voy a ser parte del proceso de selección de un banco para el área de crédito. Si logro tener acceso, digo si logro porque a veces no es fácil esa información, pero si logro tener acceso a esos procesos de administración, a ese proceso de control interno, me puede ayudar a llegar un poco mejor preparado a la entrevista, al proceso de selección, y claramente desarrollando mi labor. Debo tenerlo muy presente. ¿Me lo tengo que saber de memoria? No, normalmente son manuales extensos, eh, pero debo conocerlos. ¿Mm? Aquí nos centramos en las políticas de administración del riesgo de crédito y los modelos internos o de referencia para la estimación de las pérdidas esperadas y las provisiones. ¿Mm? Y aquí empezamos a meternos con los anexos, chévere que los vayan teniendo abiertos. Dentro de las políticas de administración del riesgo, en este momento vamos a revisar el tema de garantías y de constitución de provisiones. Van a encontrar que se mencionan las otras, todas estas políticas, pero quiero que nos vayamos a las garantías. Ese es el documento que les dejé, que repito, ese es descargado directamente de la Superfinanciera. No tenemos que conocerlo de memoria, pero sí tenemos que saber pues navegar en el documento. Bueno, ¿quién me colabora leyendo lo de las garantías? El 134. Sí, quiero yo, pues. Dale, Mariana, gracias. Entonces, garantías. Las políticas deben definir criterios para la exigencia y aceptación de garantías para cada tipo de crédito. En lo que se refiere a avalúos de los bienes recibidos en garantía, la política debe contener criterios de realización de avalúos que se refieren a su objetividad, certeza de la fuente, transparencia, integridad y suficiencia, independencia y profesionalidad ¿de qué? Del evaluador, antigüedad y contenido del mínimo del evaluador. Muchas gracias, Mariana.
Vamos a jugar siempre con las garantías. Y vuelvo al tema, no sé si ustedes hayan solicitado préstamos, tarjetas de crédito, préstamos de cualquier tipo, libre inversión, hipotecario. ¿Mm? Eh, Hay unos documentos, unos requisitos para el estudio de crédito, la aprobación y en algunas ocasiones unas garantías, algo que respalda esa deuda. ¿Mm? Ya vamos a hablar un poco de cuáles son esas garantías. ¿Mm? A veces no se exigen garantías, repito, depende del tipo de crédito, incluso depende del tipo de cliente. ¿Mm? Hay clientes que, mejor dicho, llevan, yo no sé, una relación de años eh, con una entidad financiera, piden préstamos, pagan, tienen un montón de créditos simultáneamente, casi que solo con una llamada les desembolsan. Muchas veces no hay garantías. También aquí se tienen en consideración los créditos cuando no tienen garantías y se discriminan las garantías entre idóneas y no idóneas. Ya nos vamos a profundizar un poco. Vámonos al tema de la constitución de provisiones. Bueno, y depende del tipo de garantía, de si tiene garantía o no. Asimismo, va a depender la provisión que se va a realizar sobre ese crédito. No es lo mismo un crédito que yo le haga a alguno de ustedes sin garantía a algún crédito como los hipotecarios, por ejemplo, que tengo de garantía el inmueble. Ok, si de pronto no me pagan, y ahí es donde entra todo ese juego de que las entidades financieras que toman el inmueble, lo rematan. No sé si alguna vez, espero que no, pero no sé si alguna vez les haya pasado que les quitan el inmueble, eh, o si tienen conocimiento de las subastas que realizan, que hay personas que literalmente viven de eso, mejor dicho, se mueven de una manera impresionante en esas subastas comprando esos inmuebles que rematan los bancos y vendiéndolos, mejor dicho. Eh, ¿Quién que no sea Mariana me colabora con la constitución de provisiones? Hola. Bueno, entonces Marley. Yo, profe. Yo, profe. Pues, Bueno, miércoles. ¿Quién? ¿Alejandro o Diego? Adelante, Diego. constitución de provisiones. Las políticas deben prever sistemas de cubrimiento del riesgo mediante provisiones generales uy, profe, e individuales que permitan absorber las pérdidas esperadas derivadas de la exposición crediticia de la entidad y estimadas mediante las metodologías y análisis desarrollados en el SARC. Las políticas de provisiones deben considerarse explícitamente los ajustes contracíclicos de los modelos, de manera que en los periodos de mejora en la calidad crediticia se constituyan mayores provisiones de las que serían necesarias en tales condiciones, a fin de compensar, al menos en parte, las que deberían constituirse en periodos de deterioro en la calidad crediticia. Estos ajustes pueden hacerse mediante provisiones individuales y o provisiones generales. Muchas gracias, Diego. Pregunta, ¿alguien sabe qué son los ajustes contracíclicos? No, profe. Ok. ¿Qué es una política fiscal? Estamos hablando de política económica, una política fiscal contracíclica. Eh,
económicamente, o sea, mejor dicho, más que estudiado y demostrado, la economía tiene ciclos eh, de auge, de recesión. ¿M? No todo el tiempo va así. ¿M? Eh, claro, todo, empresas, personas, gobiernos, todos buscamos siempre estar, pero no se puede negar que hay momentos de la economía, eso es un ciclo, ¿m? Que es auge, declive, todo eso. Las políticas contracíclicas buscan atacar esas recesiones, ¿m? Que, ok, no se pueden evitar, pero ¿cómo hacemos para que el impacto sea menos negativo? ¿M? Entonces, como parte del sistema de administración de riesgo de crédito, eh, esas provisiones, ¿m? Buscan atender esos momentos de la economía. ¿M? Y si estamos hablando de préstamos a cualquier tipo de persona, empresa, de cualquier sector, en esos momentos de la economía que va a estar por debajo, por más buen cliente que yo sea de un banco, si mi empresa fue golpeada hablando económicamente, pues va a afectar mi capacidad de pago, va a tener que refinanciar, posiblemente incumpla. Yo creo que en este tiempo de pandemia los bancos lo vivieron, aún con los mejores clientes, pues vivimos cosas que nadie esperaba, y no me refiero tanto al tema de la pandemia, sino al tema económico. Eh, para esos momentos es que justamente les dicen a los bancos provisionen. ¿M? Antes de Basilea no era una exigencia. ¿M? Y ahí era lo que se vivía, que una recesión y muchos bancos para afuera. Se busca eso, que hay un momento de recesión y los bancos puedan soportarlo. ¿M? Y bueno, en general a nivel gobierno se toman distintas decisiones en temas de política fiscal contracíclica, pero no nos vamos a meter ahorita en clase de economía. Entonces aquí vamos a aprender a calcular esas provisiones. Vamos a mirar cuáles son los tipos de garantías, de qué manera afectan las garantías a las provisiones. ¿M? Y vámonos a este 1, 3, 2, 3, 1. Es que hay aspectos que no les copio en las diapositivas, pues teniéndolo acá hacia el D. Sí. Entonces, aquí en responsabilidades de la Junta Directiva o Consejo de Administración 1, 3. Ay, perdón, es más abajo. Yo sí. Acá. Ahora sí. Garantías que respaldan la operación y criterios para estimar su valor y eficacia. Alejandra, por favor, así tú colabóranos con ese de aspectos generales. Ok, profe. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y por consiguiente para determinar el nivel de las provisiones. Para los propósitos de este instructivo se entiende por garantías idóneas aquellas inseguridades debidamente perfeccionadas que tengan un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos y ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada. Por ejemplo, al otorgar a la entidad acreedora una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación, cuya posibilidad de relación sea razonablemente adecuada. No se pueden considerar como garantías idóneas aquellas que, de conformidad con lo dispuesto en la parte 201 sean calificadas como no admisibles. Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realizar de cada garantía,
Se debe considerar como mínimo los siguientes factores: naturaleza, valor, cobertura y liquidez de las garantías. Adicionalmente, las entidades deben estimar los potenciales costos de su realización y considerar los requisitos de orden jurídico necesarios para hacerlas exigibles en cada caso. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, eh, eso después lo pueden leer si quieren para no quedarnos aquí en la lectura, pero hay instrucciones muy específicas eh, de algunas garantías, pero aquí de qué estamos hablando. En el momento en que voy a solicitar el crédito, ¿m? La garantía que respalda la solicitud, en el momento que se otorga o se desembolsa el crédito, la garantía que se deja. Entonces ya son temas más específicos del banco, el tema de la valoración, de cuándo se recibe, cuándo no se recibe, por qué valor queda la garantía. Mm, yo aquí no les voy a poner a valorar la garantía, ¿m? Temas de vehículos, bueno, todo eso. ¿M? Aquí vamos a asumir que yo ya les digo, ok, tenemos esta garantía por este valor. ¿M? Tenemos este vehículo por 20 millones de pesos. ¿M? Estamos asumiendo que ya pasó toda esa etapa en que se evaluaba la garantía, en que se determinaba si sí o no, ¿m? El tipo de garantía que constituía, bueno, todo eso es lo que está ahí arriba. ¿M? Repito, si ya a ustedes les interesa un tema de entrar al área de crédito de una entidad financiera, chévere. Uno, que antes de, no que se lo sepan de memoria, pero sí que le peguen una leidita a todo este capítulo 2. Hay distintos capítulos. ¿M? Y aprovecho y les muestro por acá. El capítulo 2 es todo lo que tiene que ver con gestión de riesgo, que es lo que estamos viendo. ¿M? Entonces, por ejemplo, si alguien dijera, no, yo quiero el tema de riesgo de liquidez, el capítulo 6 con todos sus anexos es todo lo que tiene que ver con riesgo de liquidez. Y bueno, ahí no solo se habla de riesgo de un montón de cosas, esa es toda la circular 100. Cosas que no tienen que ver con nosotros en este momento, solo el capítulo 2. Entonces nosotros nos vamos a centrar principalmente en este tipo de garantías inmuebles, pero ahí ya lo iremos desglosando. Hay comerciales, privados, en leasing, en arriendo, distintos tipos de inmuebles, bienes, derechos de cobro, vehículos, iguales distintos derechos de cobro. Si yo como entidad financiera quiero presentar un modelo interno, debo cumplir unos requisitos en cuanto a la información histórica de la que debo depender, información histórica que debo presentar, de la que debe depender el modelo con la que debo contar. Ahora, hay 4 tipos de cartera: comercial, consumo, vivienda y microcrédito. Dependiendo del año en que se presenta ese modelo interno, por supuesto, ahorita estamos parados en 2010 en adelante y es igual para todas las carteras. Debo contar con información histórica. ¿Qué información histórica? De todo el comportamiento de crédito, estados financieros de la entidad,
créditos desembolsados, pérdidas, todo, mejor dicho, lo que aquí vamos a estimar ya no es estimado, sino información histórica, cuánto se provisionó, cuánto fueron las pérdidas, todo. Es decir, que si surge una entidad financiera nueva en estos momentos, no podría presentar un modelo interno. Tiene que ajustarse a lo que le dicta la superfinanciera. ¿Por qué? Porque no va a contar con esa información histórica. Ok. Ahora empezamos. Esto es una medida muy general del cálculo de la pérdida esperada. Digo una medida muy general porque ya van a ver que con un tipo de cartera tiene una pequeña variación, pero para casi todos los casos es el mismo. ¿Cómo se calcula la pérdida esperada? ¿Cómo se calcula la pérdida esperada? Probabilidad de incumplimiento por exposición del activo por pérdida del valor del activo dado el incumplimiento. Si se dan cuenta, es una fórmula muy sencilla. Estamos multiplicando tres valores. No tiene pues una fórmula súper compleja con raíces elevado a yo no sé qué valor. No, es muy sencillo. Pero tenemos que revisar a veces mucha información para llegar a él. ¿Qué es la probabilidad de incumplimiento? La probabilidad de que en un lapso de 12 meses estos incurran en incumplimiento. ¿Qué nos dicta esa probabilidad? Y ya lo vamos a revisar. Va a depender del tipo de cartera, de los días en mora. Mejor dicho, tenemos que mirar unas tablas y, ok, la probabilidad de incumplimiento para este caso es de 1%, 20%, 100%, lo que sea. Es tener clara la información, mirar en la tabla y listo, es tanto por ciento, es un porcentaje. Exposición del activo, saldo de la obligación al momento del cálculo de la pérdida esperada. ¿Cuánto está debiendo el cliente en el momento del cálculo de la pérdida esperada? Ese quizás es un poco más sencillo, es solo saber cuál es el valor. Habrán ejercicios en la gran mayoría en que yo se los dé. El préstamo a la fecha es de 20 millones. Listo. Ese es el valor de exposición del activo. Habrá situaciones más adelante en que lo calcularán haciendo las tablas de amortización que ustedes ya conocen. Normalmente yo en el área de crédito yo no calculo el valor de exposición del activo. Eso lo arroja el sistema de información de la entidad financiera. Una tabla, entonces Nicolás tanto, Diego tanto, Alejandra tanto, Mariana tanto, Marley tanto. Y voy cogiendo cada valor independientemente. ¿Qué es la pérdida esperada del valor del activo dado el incumplimiento? Deterioro económico en que incurrirá la entidad en caso de que se materialice alguna de las situaciones de incumplimiento. Y eso está representado en otro porcentaje, 30%, 80%, lo que sea. ¿Dónde o cómo calculo esa información? Igual, en una tabla. Tengo que irme a mirar una tabla y dependiendo de las condiciones que tiene el crédito, tanto por ciento. Eso quiere decir que el cálculo de esa pérdida esperada sale de multiplicar el valor, el saldo del crédito en ese momento y dos porcentajes. Repito, el pero es saber cuándo miro el capítulo 2, cuándo miro el anexo 1, cuándo miro el anexo 3, cuándo miro el anexo 5, qué condiciones aplican en cada caso. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta? ¿No?
No, señor. Vale. Vamos a empezar a meternos con el anexo 1. Aquí vamos a ir mirando de todos un poquito. Entonces hay una calificación crediticia A, B, C, D o E de manera general. Cada vez hay un mayor riesgo. Empieza en riesgo normal, aceptable, apreciable, significativo, de incobrabilidad. ¿De qué depende que un crédito esté en cada categoría? Va a depender del tiempo en mora que tiene ese crédito. ¿Mm? Y por supuesto depende también del tipo de crédito, si es vivienda, consumo, microcrédito comercial. Esa tabla que les pongo ahí no está en el anexo 1, pero es la información resumida, mejor dicho, desde acá. Esto, hasta acá, resumido en una sola tabla. Entonces, por ejemplo, si el crédito es de vivienda y la mora es de 90 días, ok, la calificación es B. Que son de 10 meses, ok, es C. Y así sucesivamente. Ojo, calificación crediticia cuando la mora es superior a tantos meses. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un crédito de vivienda la mora es de 2 meses exactamente? ¿Es A o es B? ¿Qué opinan? Ok, tú dices B, todos dicen B o alguien dice A. Bueno, pues no, no es B, es A. Ojo con el juego de palabras y no mío. ¿Iba a decir algo, Diego? No, señor. ¿No? Vale. Que no se nos queda el micrófono. Vale, Diego. Ojo con el juego de palabras y no es mío, es de la Superfinanciera. Ustedes pueden ver en el capítulo y en los anexos que a veces colocan cuando es superior a y a veces colocan cuando es igual o superior a. ¿Mm? Si me dice que cuando es superior a tantos meses y cuando hablamos de temas financieros se miran los años en base 360, es decir, que todos los meses tienen 30 días. Si yo tengo una mora de 60 días, 2 meses, ojo, no es superior, por lo tanto sería A, el de vivienda. Si ya no es de 60 sino de 61 días, ahí sí sería B. ¿Mm? O en la que sea, aquí entonces que el de consumo tiene 60 días de mora, pues no es superior a 2 meses, sería B. Que ya no es de 60 sino de 61. O el tiempo que fuera. Listo, para que después no digan, eso fue cáscara del profesor en el taller. No, les estoy aclarando. Ahora, con esta tabla se las muestro. En esta clase no la vamos a usar, sino hasta la que sigue. Eso ya es de, volvemos al capítulo 2, respecto a la probabilidad de incumplimiento. Y aquí colocan estas categorías para hacer homologaciones
cuando yo presento un modelo interno, debo tener en cuenta esto. ¿Por qué? Noten que aquí yo tengo calificación A, B, C, D, E. Y aquí tengo doble A, W, B, doble C, C, D, E. Entonces, ¿qué pasa? No sé, si yo le puse calificación A, realmente es doble A, es A, es W. Entonces les aclaro, esta tabla primero se tiene como referencia cuando voy a presentar mi modelo interno, y hay unos rangos de probabilidad de incumplimiento. Como no vamos en esta clase a diseñar y a presentar un modelo interno, no vamos a profundizar, pero para que tengan presente, entonces si yo voy a determinar que para X crédito comercial con ciertas características la probabilidad de incumplimiento está en este rango, entonces sería W, y así para la que sea. Nos movemos en rangos. ¿Cuándo lo vamos a usar nosotros? La siguiente clase ya vamos a ver, la vamos a tomar como referencia para ciertas condiciones, pues. Y vamos a trabajar en esta clase, vamos a empezar por el cálculo de pérdidas esperadas de créditos comerciales. Vamos a ir navegando por todos los créditos, tanto por pérdidas esperadas como por provisiones, pero vamos a empezar por el comercial y solo por pérdidas esperadas. Y ahí nos referimos al anexo 3. Si ustedes lo revisan, anexo 3 es únicamente de cartera comercial. Entonces es lo primero que deben tener presente. Entonces tenemos modelo de referencia de cartera comercial. Primero aparece esta clasificación del tamaño de empresa, grande, mediana, pequeña, según el nivel de activos expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, que no es del anexo, es legislación colombiana, cuando se define si es micro, pequeña, mediana, grande. Pregunta: ¿saben por qué no aparecen ahí las microempresas, sino solo pequeña, mediana y grande? Ok, ¿alguien sabe o no? ¿No? O, claro, ¿alguien sabe por qué dentro del anexo 3, que hablamos de créditos comerciales, no estamos considerando las microempresas? Solo grande, mediana, pequeña, y las micro no, como si no existieran, pues. De pronto por los activos. No, porque por la misma clasificación, o sea, se discrimina en pequeña, mediana, grande. Mm, o sea, por los activos sí hay una clasificación más ahorita.
Las micro, bueno, activos totales inferiores a 501 salarios mínimos mensuales. Entonces, si nos fuéramos a la clasificación completa, pequeña sería entre 501 y menos de 5000. Bueno, pues resulta que para las microempresas están los microcréditos. ¿Ok? Entonces, microempresas, microcréditos y pequeñas, medianas y grandes, crédito comercial. ¿Vale? ¿Y por qué es importante aquí saber el tamaño de la empresa? Porque depende de eso, también depende la probabilidad de incumplimiento. ¿Mm? ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Y aquí aparece una clasificación exclusivamente en el anexo 3. Vamos a mirar si estamos hablando de un AA, A, B, B, C o de incumplimiento. Ojo, cuando la mora es superior o igual, aquí sí está superior o igual, entonces que la mora es de 30 días, cabe en esta de acá, que es de 60 acá, y pues 61, 62, que es de 59, pues el de atrás. Listo, ay, perdón. Entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar en qué calificación está el crédito que estoy evaluando. Lo segundo es saber qué tipo de empresa estoy trabajando, grande, mediana, pequeña o natural. Y depende de eso voy a ubicar cuál es mi probabilidad de incumplimiento. Si ustedes van y revisan el anexo 3, van a encontrar matriz A y matriz B. Bueno, igual, esta tabla así tal cual no está en el anexo. Aquí les estoy resumiendo y muestran por aparte la matriz de la grande, la matriz de la pequeña, la matriz de la mediana, la matriz del natural. Para todos hay matriz A y hay matriz B. ¿Qué diferencia tiene matriz A y matriz B? La matriz B es un poco más dura, estima una probabilidad de incumplimiento más alta. En ese sentido yo diría, depende de qué tan exigente sea yo en el tema del riesgo, qué tan fuerte quiera yo castigar mi pérdida esperada. Repito, tiene sus ventajas, desventajas. Si yo asigno una mayor probabilidad de incumplimiento, como resultado voy a tener una mayor pérdida esperada. Bueno, ya después hablamos de la provisión. Si yo reporto mayores pérdidas esperadas a la superfinanciera, listo, por un lado bien, porque no, acuérdense que si las pérdidas esperadas son mayor a lo que yo reporté, puedo ganarme una sanción. Entonces que yo reporte pérdidas esperadas por encima me va a quitar ese problema de que de pronto no debía haber reportado más. Pero asimismo va a impactar el estado de resultados, el estado financiero, con menores utilidades. Entonces tiene sus ventajas, desventajas. Aquí tomé para todos los casos la matriz A. Para efectos académicos vamos a trabajar siempre la matriz A, pero es importante que sepan que está la matriz A, la matriz B. Igual de pronto alguno podría decir, si yo les pusiera a escoger
Habrá quienes digan, no, usemos la matriz A. Habrá quienes digan, no, usemos la matriz B. ¿Mm? Y es válido, depende de la postura pues de riesgo que tenga cada entidad. Entonces listo, hice la calificación, supongamos que era W y era de una empresa mediana, por decir algo. Entonces tengo una probabilidad de incumplimiento del 11,65%. Ya tengo el primer ítem de la fórmula del cálculo de pérdida esperada. Segundo ítem, el valor de exposición del activo o el valor que se está debiendo del préstamo. ¿Qué me falta? La pérdida dado el incumplimiento, y aquí depende de la garantía. Por eso se las coloqué. Por eso les mencioné la garantía y ya después lo vamos a ir discriminando. Aquí tengo una pérdida inicial en esta columna, ¿sí? Dependiendo pues de la garantía que yo tenga. Pero si empiezo a superar estos días de mora, entonces ya la pérdida no va a ser la de acá, sino esto que tengo acá. Y nuevamente, si supera estos días, pues entonces voy a tener esta pérdida dado el incumplimiento. ¿Mm? Hasta este momento, ¿tienen alguna inquietud? Ya va a quedar más claro con el ejercicio, no se preocupen. Vámonos acá al anexo 3. Ahí está lo que les decía, matriz A, matriz B. La tabla es así que les acabo de colocar. Y vamos a ver cuáles son las garantías idóneas y las no idóneas. Entonces ahora, Marley, ¿me puedes colaborar leyendo de las garantías idóneas, porfa? Garantías idóneas se entiende como garantías, como garantías idóneas. Aquellas garantías que cumplen con las características enunciadas en el literal D del número del 13231 del capítulo 2 de la circular básica contable y financiera. ¿Hasta ahí o sigo? Dale, sigue con... Espérate, te lo bajo. Okay. Ya. Colateral financiera. Admisible. Se clasifican como CFA las siguientes garantías. Depósitos de dinero en garantía tienen una PDI de 0%. Cartas de Estado tienen una PDI del 0%. Seguros de crédito tienen un PDI del 12%. Garantía soberana de la Nación, Ley 617 del 2000, tiene una PDI del 0%. Garantías emitidas por fondos de garantías que administran recursos públicos tienen un PDI del 12%. Títulos valores endosados en garantías emitidas por instituciones financieras tienen un PDI del 12%. Bienes raíces comerciales y residenciales. Bienes dados de leasing inmobiliario. Bienes dados de leasing diferente de inmobiliario. Derecho de cobro, garantías que otorgan el derecho de cobrar rentas o flujos comerciales relacionados con los activos subyacentes del deudor. Otras garantías idóneas se clasifican dentro de esta categoría las garantías que no se enuncian en los literales anteriores y las garantías a las que
se refiere la ley 1676 del 2013, garantías inmobiliarias. Muchas gracias, Marley. Bueno, entonces primero, ustedes leyeron y escucharon que Marley estaba leyendo colateral financiero admisible. Aquí dice del 0 al 12%, y ahí es explícito, dependiendo de cuál es ese colateral financiero, puede que tenga una probabilidad de 0 o de 12. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí con este después de por qué no cambia? Uno, siempre se van a manejar esos porcentajes en este colateral financiero admisible. Y dos, normalmente cuando está ese colateral financiero se hace efectivo mucho más rápido que los otros. ¿Mm? Ahora, también notarán que se hablaba de sección específica del capítulo 2 y unas leyes. Igual, no nos vamos a ir aquí al derecho. Les repito, si estuviéramos en un tema más legal o de auditoría, seguro sería importantísimo, pero en ese momento no. ¿Cuáles son las garantías no idóneas? Se clasifican dentro de esta categoría las garantías, incluidas aquellas inmobiliarias, que no cumplan con las características enunciadas en el literal D del numeral 13231, el capítulo 2. Bueno, y sin garantía, pues ahí sí creo que es bastante sencillo. Se clasifican dentro de esta categoría todas las obligaciones que no cuenten con garantía alguna. ¿Mm? Y ya veremos que hay créditos que efectivamente no tienen garantía. Y creo que tiene sentido que cuando no hay garantía, la pérdida dado el incumplimiento es más alta. Por lo mismo que hablábamos ahorita, no es lo mismo un crédito que tengo el bien inmueble, tengo un derecho de cobro, a uno que no está respaldado por nada. Entonces ubico según el tipo de garantía cuál es esa. Bueno, y depende de los días de mora. Pues esto ya es normalmente cuando supera los 270 días, 210 días, pues si no tiene garantía. Pero voy a ubicar los días y el tipo de garantía para saber cuál es esa pérdida dado el incumplimiento. Ya tengo mi probabilidad, ya tengo mi valor de exposición y ya tengo mi pérdida dado el incumplimiento. Paso a hacer la multiplicación y tengo mi pérdida esperada. Ahora, con lo que les acabo de decir, con las diapositivas, con los anexos, la circular, lo que ustedes consideren, quiero que hagan este ejercicio. Este es ejercicio nivel súper fácil de cálculo de pérdidas esperadas. Voy a parar aquí la grabación y voy a iniciar otra nueva. Les comento. Porque con los del martes solo llegaremos hasta aquí. Y les voy a pedir a ellos que vean el video de la solución de estos dos ejercicios que vamos a hacer. Entonces, pues nada, vayan revisando y ya miramos en 5 minutos qué lograron hacer, qué dudas tienen, ¿vale?